Bueno, pues hoy tenemos el segundo caso, ¿no? Dentro del capítulo 4, en el libro El cielo y el infierno, en el apartado ya de espíritus sufridores. La semana pasada estuvimos viendo de la mano de Marta la introducción a este capítulo con un mensaje del espíritu George y hablaba sobre el castigo. Hoy el espíritu que transmite su experiencia lleva por nombre Nobel. Y si abrimos este mensaje, que es muy cortito, la verdad es que es un mensaje bastante cortito, pues en primer lugar vemos una aclaración sobre la comunicación y pone que el espíritu se dirige al medium que lo había conocido en vida, ¿no? Claro, la primera pregunta es ¿quién sería este medium? En realidad es una medium, es la señora Costel, una medium psicográfica. Vamos a hablar un poquito de ella antes de ir a la comunicación propiamente dicha. Una medium psicográfica que obtuvo numerosas comunicaciones que están plasmadas en la revista Espírita. Ella era miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y sabemos que es ella porque así se va a detallar en el mes de diciembre de la revista de 1860. Dentro de las disertaciones espíritas, de estas que se plasmaban, que eran obtenidas o leídas en la sociedad por diversos medios, eran obtenidas por diferentes medios, se analizaban, se llevaban, bueno, pues a la lectura, a la observación de las diferentes experiencias. Entonces, esta comunicación la vais a tener con el título de Ingreso de un culpable al mundo de los espíritus. Y aquí en la revista sí que se detalla que es la señora de Costel. Si queremos saber más sobre ella, os he traído en la diapositiva, vais a ver un enlace donde podéis acceder a una investigación que está citada así como viene aquí, la misteriosa medium prolífica y su espíritu familiar. El espíritu familiar al que se refieren precisamente es George, ¿no? Bueno, pues aquí hay una investigación sobre esta medium y según esta pesquisa, parece ser que la señora Costel y su marido, que también era medium y miembro de la sociedad, pues no se presentaron al movimiento espírita francés con su apellido. El apellido de esta pareja era Lescot, sino que, bueno, adoptaron un seudónimo y fueron conocidos como el señor y la señora Costel. Lo que hicieron es, bueno, mover un poco las letras del apellido, ¿no? Os voy a dar algunos datos, pero sería muy interesante que entraseis en la página y, y lo leyeseis, ¿no? Leyeseis esta investigación. Bueno, se piensa que fue una pintora nacida en París el 21 de noviembre de 1821 y que falleció el 5 de junio de 1902 en un pueblecito cercano a Tours. Ya tenía 81 años. En la investigación esta vais a tener el nombre, vais a tener, bueno, pues todas cosas muy interesantes sobre ella. En 1860, Allan Kardec comenzó a publicar pues, decenas de mensajes mediúnicos recibidos por la medium, pero estaban firmados de diferentes maneras. Si cogéis la revista, vais a poder ver artículos, mensajes, perdón, firmados por no firmados, sino que venían por la medium señora L, señora Les, señora Leso, señora Les, bueno, señora Lese también. A partir de agosto de este año se van a publicar ya firmados como señora de Costel, ¿no? Y bueno, pues algún dato más os puedo decir. Era una mujer que recibía muchísimas clases de espíritus y también un dato curioso de esta investigación es que parece ser que pudo ser legataria universal de otro conocido espírita, Alfred Didier, pintor, medium y miembro activo de la sociedad, que era hijo de Pierre-Paul Didier, miembro también de la sociedad desde su fundación en 1858 y editor
de Kardec para el lanzamiento del Libro de los Espíritus en el año 1857. O sea, era una mujer que ya tenía un recorrido, tenía un peso dentro de la sociedad, el espíritu Nobel, como nos indican, y ella se conocían estando él en vida. Y bueno, pues aquí tenemos en la diapositiva un comentario que hace Allan Kardec sobre ella. Hay que buscar un poquito dentro de todos los artículos, pero Kardec iba dando informaciones sobre los mediums, sobre las mediums. Y en este artículo que habla de la tristeza y el disgusto, pues inserta ese comentario. Dice que la señora Led es indudablemente una mujer muy seria y que en muchos aspectos está por encima del vulgo y sin ninguna duda es esto que le hace conquistar la simpatía de los espíritus buenos, haciendo abstracción de su facultad medianímica. Ella puede recibir, dice también, otros mensajes de carácter muy variado. Y es verdad, porque como os he dicho, hay espíritus, ahora lo veremos, que se comunicaban con ella. Muchos espíritus se comunicaron por ella. Aquí tenéis también, dentro del archivo Allan Kardec Online, tenéis una psicografía original, un manuscrito, del 31 del 12 de 1860, y si veis aquí está firmado por otro espíritu también muy conocido, que es el espíritu Lázaro, ¿no? Pues esto es una curiosidad sobre ella. Y esta diapositiva, cuando hicimos las jornadas Luz y Unión, también si estuvisteis y las habéis visto, pues esta diapositiva la puse yo cuando estuve hablando de las mediums de la codificación del espiritismo. Como es una medium que ha tenido bastante participación, pues aquí tenemos algunos de los espíritus que vinieron por ella. George, el espíritu familiar del que habíamos hablado, Delfín de Girardin, Nobel y Clary también, que es otro espíritu que trae su experiencia en el cielo y el infierno, Lázaro, que lo acabamos de mencionar, Adam Smith, Charles Nodier, Juan Evangelista, Huffman, Rousseau, Marcilac, que el otro día creo que Marta también nos habló de alguna comunicación de él, el Betius. Bueno, pues este niño, Jules Mitchell, 14, que es un pequeño de 14 años. Bueno, aquí tenéis también a la Vanessa de Stael, a Bernadette de Saint-Pierre y el Yuti, que era su padre. Bueno, estos eran algunos. Yo creo que me he dejado algún espíritu por ahí, pero para que veáis cómo era bueno, la productividad que tenía su mediunidad. Otro detalle que se ve en esta investigación que os estoy diciendo es el nombre de este espíritu familiar. Se cree que también era pintor y que fue el pintor Louis Henry George, cuñado del señor D'Ambel, miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Así que, bueno, pues ya conocemos un poquito más de la señora Costel según estas indicaciones. Bien, pues ahora vamos a pasar al caso Nobel, que ya os digo, la comunicación es muy cortita, pero bueno, yo la he estado leyendo unas cuantas veces y he podido extraer para el estudio de hoy pues partes diferenciadas. Luego me podéis decir si vosotros habéis estado reflexionando sobre algún otro particular, pero yo lo he desgranado bastante, ¿no? Yo veo en esta comunicación cortita pero intensa, pues el deseo de compartir su experiencia después de la muerte. También él hace una descripción de ese desprendimiento, da detalles de la vida que despide. Se ve una confusión ante la nueva situación. Hay un momento en que toma conciencia de su estado y se produce esa revelación de cuestiones relativas a su pasado, y también vemos una reacción ante la realidad de esos hechos que él puede observar, ¿no? En retrospectiva. Hay una percepción del entorno, que es lo que le rodea en un determinado momento, y luego, pues evidentemente, una conclusión tras la dura lucha que él tiene. Y para terminar, pues se narra la mejoría y se ve un reconocimiento de la justicia divina. Pues vamos a ir poquito a poco comentando algunas
cuestiones sobre esto, ¿no? En primer lugar, vemos ese deseo de compartir su experiencia después de la muerte. Él empieza la narración diciendo: voy a relataros mi sufrimiento cuando morí. Él se apresura en su comunicación a verbalizar el deseo de compartir el peso de un sufrimiento que aparece al encontrarse con con la inesperada muerte, ¿no? Y podríamos preguntarnos el porqué de esta necesidad. Ya sabemos que conocía a la medium y que posiblemente, esto lo pienso yo, ¿no? Pero bueno, casi se deduce, ella le evocaba con el pensamiento desde hacía tiempo y oraba por él, ¿no? Nobel busca en ella el alivio al contar por lo que ha pasado, y vemos que algún cambio se ha producido desde aquel momento de la muerte por esta narración que nos trae, ¿no? Y es muy importante que meditemos sobre, sobre la oración, las oraciones que hacemos por aquellos fundamentalmente que conocemos y que se han ido, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo nos hablan de ello en el capítulo 28, ¿no? Acerca de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. En el ítem 18 nos explican que los espíritus que sufren reclaman oraciones. Esto nosotros lo sabemos muy bien, y son oraciones que les son útiles porque de ese modo van a verificar que hay quien piense en ellos. Y esto yo creo que es un gran consuelo. Y entonces los espíritus que sienten estas oraciones pues se sienten menos abandonados, mucho menos desdichados. Pero también nos dice que la oración ejerce sobre estos espíritus una acción más directa. Les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través de ese arrepentimiento que va llegando, y, por supuesto, la reparación que pueden intuir que se acerca, ¿no? Y todo esto también les puede ayudar a desviarlos de la idea del mal, de persistir en acciones que vayan a ser, pues vuelvan a ser muy perjudiciales para ellos. Y en ese sentido, pues la oración no solo es capaz de aliviar los padecimientos de estos espíritus, sino también de abreviarlos. Esto es algo que nosotros sabemos por el estudio y por la experiencia. Por eso realizamos todos los días, oraciones, y más concretamente en las clases que damos los jueves y los viernes, oraciones por todo aquel que nos lo pida, encarnados y desencarnados. La eficacia de la oración, lo digo muchas veces, está sobradamente probada en el espiritismo, y así lo expresa Kardec en la Revista Espírita de 1866. Este es un texto que, si, bueno, los que hacemos las vibraciones todos los días lo vemos en nuestra pantalla del centro, ¿no? Dice Kardec que si el espiritismo proclama la utilidad de la oración, no lo hace por espíritu de sistema, sino porque la observación ha permitido constatar la eficacia y el modo de acción de dicha práctica, dado que mediante las leyes fluídicas comprendemos el poder del pensamiento, pues comprendemos también el de la oración, que es de por sí pues, un pensamiento dirigido hacia un objetivo determinado. Bueno, pues ahora vamos a continuar, porque Nobel nos va a hablar de ese desprendimiento que experimenta. Y dice: mi espíritu, aprisionado en el cuerpo con lazos materiales, tuvo gran dificultad para desprenderse de él, lo que representó una ardua y cruel agonía. Es inevitable que rescatemos aquí lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1 de este mismo libro, del cielo y el infierno, cuando se nos habla de este momento del tránsito, de esta transición, porque en cada experiencia vamos a ver cómo fue, ¿no? Entonces es bueno retroceder a esas explicaciones, ¿no? En este capítulo se nos explica que el despertar va a variar dependiendo
de los individuos, y así lo van a mostrar estas narraciones. En uno, pues es más tranquilo y, bueno, lo hemos visto, ¿no? Han experimentado sensaciones agradables, incluso sensaciones de paz, de profunda liberación, mientras que en otros, pues van a aparecer sobresaltos, van a aparecer miedos, ansiedades, incluso efectos desagradables, resultando para ellos lo que nosotros entenderíamos por verdaderas pesadillas. Entonces, entre un estado de paz y estos momentos tan difíciles, pues vamos a encontrar muchísimas situaciones. También, si recordáis, se aclaraba que el momento del último suspiro no es el más penoso, porque ordinariamente el alma no tiene conciencia de sí misma, pero antes sí que dice que el ser puede sufrir por la desagregación de la materia durante las convulsiones de la agonía. Y esta palabra se repite aquí, se repite en el testimonio de Nobel y también después por las angustias de la turbación. Pero esto también tengo que decir que recalca que no es general, porque la intensidad, la duración de estos sufrimientos, de estas situaciones, están en relación con esa afinidad que se pueda tener entre el cuerpo y el periespíritu. Algo muy importante siempre para estudiar, para tener en cuenta. Es una proporción. Cuanto más grande es esta afinidad alimentada por pasiones, por pensamientos de sobreapego, pues mayor es y más penoso el esfuerzo del espíritu para separarse de sus lazos. Y voy a traer una parte de este capítulo que lo explica muy bien. Y bueno, es muy significativo con el caso de Nobel y posiblemente con los casos que veamos la próxima semana. En el hombre materialista y sensual que vivió más para el cuerpo que para el espíritu y para quien la vida espiritual no significa nada, ni siquiera a nivel del pensamiento, todo contribuye a estrechar los lazos que lo atan a la materia, pues no ha hecho nada en la vida para aflojarlos. Esto es muy importante, educarnos para que estos lazos se vayan aflojando. Es una disposición mental, es una cuestión que viene dada por la comprensión del hecho mismo, de la reencarnación, de la muerte y todos los procesos que nosotros vamos siguiendo, ¿no? Y cuando la muerte se aproxima, si bien el desprendimiento se realiza gradualmente, demanda continuos esfuerzos. Las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha del espíritu que algunas veces trata de romper los lazos resistentes y otras se aferra al cuerpo, del cual una fuerza irresistible lo arranca con violencia parte por parte. Bueno, Nobel fallece joven y, bueno, pues no se había planteado para nada, quizá la muerte. Entendemos que estaba en plenitud de sus pasiones, con un evidente contacto con la materia, porque es que era muy joven, y aquello que aporta en cuanto a los goces propios, ¿no? El disfrute, vamos, pienso que con esa edad también es el normal aprovechamiento de sus posibilidades cuando además pues no se contempla más allá de la estancia en este cuerpo, ¿no? Además, él mismo lo explica a continuación cuando nos da detalles de la vida que va dejando. Dice, la vida que yo dejaba a los 24 años era todavía tan vigorosa que no creía en la posibilidad de perderla. Y entonces, pues claro, le viene de golpe y se encuentra con un grandísimo impacto. Ahora en este momento, pues yo quiero que nos vayamos al libro de los espíritus para remarcar algunas cuestiones sobre la separación del alma del cuerpo, entendiendo, como os hemos dicho, que claro, cada caso ofrecerá sus particularidades. Y es en el comentario a la cuestión 155A que vamos a ver una explicación de Kardec muy, bueno, pues muy apropiada. La observación ha probado que en el proceso de la muerte, el desprendimiento del periespíritu, no se opera, que
que la observación ha probado que en el proceso de la muerte, de la muerte, el desprendimiento del perispíritu no se opera súbitamente por completo. Solo se realiza en forma gradual y en un plazo muy variable según los individuos. En algunos es bastante rápido y se puede afirmar que tal proceso de liberación se cumple en unas pocas horas, porque en estos espíritus, como ya existe un conocimiento, como ya existe una identificación grande con el espíritu, pues hay una cooperación en estos instantes tan críticos y pues se produce de una manera mucho más tranquila. Pero en otros, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido enteramente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y en ocasiones se prolonga, fijaros, por días, semanas y hasta meses, lo que no implica que haya en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad de un retorno a la vida, sino que persiste una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu, afinidad que siempre se halla en relación con la preponderancia que el espíritu dio a la materia en el transcurso de la vida. De verdad que lo repetimos muchísimo, pero es que es muy importante. ¿Cómo podemos traducir esto a nosotros mismos? Pues planteándonos muchas veces y parándonos a meditar qué ocupa nuestra mente, qué ocupa nuestro tiempo, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra actitud, nuestros pensamientos. Todo esto, aunque parecen cosas un poco así más filosóficas, son reales, son unas cuestiones que necesitan una aplicación real en nosotros mismos. ¿Cómo empleamos nuestras energías? Porque haciéndonos estos planteamientos, vamos a darnos cuenta de que esta introspección, esta meditación, esta reflexión nos va a poner más en contacto con la realidad del espíritu que con las cuestiones materiales que son absolutamente necesarias también de vivir, pero no poniéndolas un peso mayor que las que son, bueno, pues trascendentales, ¿no? Bueno, es cierto que la edad tiene mucho que ver para alcanzar una madurez, pero pienso que la educación desde pequeños sobre estas cuestiones podría ayudarnos mucho, porque nadie sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, educar a nuestros hijos, a los jóvenes, de que se perciban como seres integrales, como seres completos, no solo como cuerpo, sino como cuerpo, espíritu, con toda su grandeza, creo que puede ayudar mucho en bueno, en lo que es la vida y luego, pues, cuando tenga que llegar la muerte. Nunca, bueno, pues va a ser pronto para prepararnos. Es que no sabemos cuándo puede acontecer, fijaros con Nobel. Bueno, pues aquí tenemos ahora la confusión que experimenta ante la nueva situación. Y él dice, buscaba mi cuerpo y estaba espantado, horrorizado, al verme perdido en un torbellino de sombras. Claro, lo que estamos diciendo, Nobel solo vincula la vida a su cuerpo. Él siente, ve, se percibe, pero no puede identificar una situación que no ha contemplado anteriormente, esa independencia de la materia densa. Su aturdimiento también se acompaña pues con las visiones que no es capaz tampoco de identificar. Y bueno, pues aquí muestra en esta frase tan corta, pero muestra con las palabras como lo horrorizado, ¿no? Cómo lo tuvo que pasar. Pero nosotros sabemos ahora mismo ya que andamos en este conocimiento que nada es interminable y este espíritu pues consigue tomar conciencia de su estado. ¿Cuánto le habría, esto también lo pienso yo, ¿no? ¿Cuánto le habría ayudado tener conocimiento del espiritismo como lo tenía la señora Costel, la medium por la cual se comunica?
Mirad, hay una pregunta en el ítem 165 del libro de los espíritus, en la que Kardec cuestiona a las entidades espirituales si el conocimiento del espiritismo ejerce influencia sobre la duración más o menos prolongada de la turbación. O sea, hace una pregunta muy concreta. ¿Sirve el conocimiento del espiritismo para este momento por el cual pasaremos todos? Y los espíritus dicen que la influencia es muy grande, por cuanto el espíritu va a comprender de antemano su situación. Y es lo que estamos diciendo. Esto es algo que en toda nuestra vida lo podemos razonar. Si nosotros nos vamos a enfrentar a algo, a cualquier cosa, a un viaje, a un estudio, a una cuestión familiar, si nosotros, a una enfermedad mismo o a una experiencia grata, si nosotros conocemos lo que hay alrededor de eso, lo que implica, pues vamos a estar mucho más preparados. Pero en esta misma respuesta dice, pero lo que más influye es la práctica del bien y la conciencia pura. O sea, no solamente sirve que tú conozcas lo que va a pasar, sino que tu actitud vaya siendo preparada desde el bien, desde pues una toma de responsabilidad, una actitud que sea positiva para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. Nobel no muestra signos de este conocimiento, por lo menos por lo que narra, ¿no? Y su acción en el bien mismo, pues no parece que haya sido un signo muy destacado en su corta estancia en la Tierra, porque habla de culpabilidad, ¿no? Cuando en el título del artículo de la revista Espírita habla de estas visiones, de cómo ha sido tan difícil el desprendimiento, se puede deducir. Pero por fin llega para él la conciencia de su estado. Entendemos que, bueno, pues ese momento ha llegado por las propias circunstancias de él, por todas las que podían ayudar y transmite cómo siente ese conocimiento de su realidad apareciendo, la palabra conciencia que empleamos en tantos momentos y contextos. Puede darse cuenta de qué está pasando y quizá llega a callar su mente, podemos pensar, porque claro, es en ese parón que pueda llegar la reflexión, ¿no? Para por unos instantes y le permite escuchar algo. Porque llega el momento en el que inevitablemente aparece esa que llamo yo compañera, que aunque la ignoremos jamás nos deja, ¿no? Esa que hace parar y mirar con los ojos de la realidad para que en este caso Nobel pueda salir de sus propias limitaciones y percibir con algo de claridad. Y a propósito de la palabra conciencia, pues quiero traeros también, que sabéis que a mí me gusta siempre ir a la revista Espírita, quiero traeros este dictado espontáneo de, sobre la conciencia, que nos puede pues ilustrar muy bien lo que estamos diciendo. Dice, cada hombre tiene en sí mismo lo que vosotros llamáis una voz interior. Es aquello que el espíritu llama la conciencia, juez severo que preside todas las acciones de vuestra vida. Cuando el hombre está solo, escucha esta conciencia y evalúa las cosas en su justo valor. Frecuentemente tiene vergüenza de sí mismo. En este momento reconoce a Dios, pero la ignorancia, fatal consejera, lo arrastra y le pone la máscara del orgullo ante vosotros. Él se presenta engreído en su vacuidad, buscando engañaros con el aplomo que aparenta. Es un mensaje firmado por un espíritu que pone su hija. Y como consecuencia, pues de ese mirar hacia adentro, nuestro Nobel, pues escucha esa voz íntima. Y entonces, pues surge la revelación de cuestiones relativas a su pasado. Y dice, y la revelación de las faltas que había cometido en todas mis encarnaciones se me presentaron súbitamente. Nosotros sabemos también que la ley del progreso es ineludible para cualquier espíritu, ¿no? Puede permanecer uno más o menos tiempo estacionado
si tal es su voluntad, pero al final una necesidad imperiosa le obliga a cumplir con su deber. Y este deber es mirarse a sí mismo para reconocer lo que le impide avanzar, para reconocer lo que le aprisiona o limita. Esto no puede hacerse sin la visión de aquello que es imprescindible, pues como digo, bueno, pues vamos a utilizar el verbo reparar, ¿no? Aquello que es necesario en lo que actúe. Y de seguro vendrá acompañado de lo que en nosotros ya está dispuesto a ser movilizado para llevar a cabo esta renovación. No nos van a faltar herramientas, elementos para, porque tenemos ahí ese potencial para llevar a cabo esta renovación. Lógicamente, tiene que ir precedido de esa toma de conciencia y de un posterior arrepentimiento. Son pasos inevitables y que tienen que estar en ese orden, ¿no? Cuando el espíritu experimenta un sentido, una sentida contrición, un sentido arrepentimiento, pues sus sufrimientos se van a mitigar y empieza a diseñar los caminos para poder encauzar su propia existencia. Parece que Nobel sufre un gran impacto por la revelación, además conjunta, dice, es que se me han venido todas de sus faltas y claro, se produce una reacción ante la realidad de los hechos pasados, porque efectivamente aquí es un impacto, me imagino, ¿no? Con tanta información. Él dice, una luz implacable iluminaba los pliegues más recónditos de mi alma, que se sentía desnuda y embargada por una vergüenza agobiante. ¿Os acordáis que lo hemos comentado antes, no? Esta sensación del espíritu ante estos cuadros. Trataba de huir de esa influencia concentrando mi interés en los objetos nuevos, aunque conocidos, que me rodeaban. Él va a señalar en los mensajes, se pone en cursiva algunas palabras que hacen ver como esta repetición, ¿no? La invitación a la introspección es continua por parte de los espíritus que conocen las necesidades de todos nosotros que estamos en progreso. De hecho, nada se puede avanzar si no se van produciendo estas incursiones en el interior de cada uno. No nos faltarán ayudas de nuestros espíritus, guías de nuestros espíritus que nos quieren, ¿no? Y desde luego se van a alumbrar esos rincones más profundos porque son en los que guardamos lo que no quisimos afrontar o lo que no nos vimos capaces de sacar a la luz, de ver. Es un panorama que conocemos, por mucho que hayamos tratado de escapar una y otra vez, volvemos. Nada nos puede resultar nuevo. Porque estas experiencias se repiten a lo largo de nuestras reencarnaciones y retornos. No es tan fácil. Son muchas cuestiones que hay que observar, que hay que mirar y también tenemos esa rebeldía y nos las volvemos a encontrar. Ese despertar espiritual siempre aguarda por nuestro bien y entonces se hace imprescindible para nosotros el entorno para poder recapacitar. Y aquí pues tenemos la narración de esa percepción del entorno que tiene Nobel. Dice, los espíritus radiantes se cernían en el espacio y me ofrecían la imagen de una felicidad a la que yo no podía aspirar. Formas sombrías y desoladas, algunas sumergidas en una tediosa desesperación, otras irónicas o furiosas, se deslizaban alrededor mío y sobre la tierra a la que yo seguía pegado. Él lo reconoce, ¿no? Veía agitarse a los humanos cuya ignorancia envidiaba. Toda una serie de sensaciones desconocidas o bien reencontradas me invadieron simultáneamente. Como si me arrastrara a una fuerza irresistible, procuré huir del intenso dolor que me azotaba y atravesé las distancias, los elementos, los obstáculos materiales
sin que las bellezas de la naturaleza ni los esplendores celestiales pudiesen calmar por un solo instante el dolor punjante de mi conciencia, ni el espanto que me causaba la revelación de la eternidad. Un mortal puede presentir los tormentos materiales a través de los estremecimientos de la carne, pero vuestros frágiles dolores, atenuados por la esperanza, aliviados por las distracciones o muertos por el olvido, nunca podrán daros la idea de las angustias de un alma que sufre sin tregua, sin esperanza, sin arrepentimiento. Desde luego, esta, esta percepción que tiene Nobel es absolutamente devastadora. Está poniéndonos delante un cuadro de un sufrimiento grande para él, ¿no? Fijaos cómo percibe las diferentes clases de espíritus. Habla de radiantes, habla de luego también cómo va a interpretar las diferentes clases y cómo interpreta sus presencias, ¿no? Estos radiantes, estas formas sombrías, estas formas irónicas, ¿no? Los que se elevan en las alturas por la fuerza de sus adquisiciones labradas a base de trabajo y conquistas morales, estos que, bueno, pues que emiten esta luz, y los que aún, como él, se identifican con las sensaciones más penosas. Y es capaz hasta, fijaros, de envidiar, esto es muy curioso, la ignorancia de los encarnados sin percatarse de que las faltas y errores a corregir, él mismo como acaba de decir, las ha sufrido y se da cuenta que permanecen solo escondidas en esos recovecos y saldrán sin remedio algún día para poder ser afrontadas. Otra vez vuelve a pronunciar una palabra que hace ver su percepción de la repetición, del volver a intentar. Dice reencontradas, la pone también en cursiva, en las tantísimas oportunidades que se nos dan por la misericordia eterna. Bueno, busca liberarse y en esa búsqueda la huida se presenta de nuevo. Asoma el aguijón de la conciencia como figura amenazante y el pensar que nada cambiará mirando la eternidad como un sinfín de sufrimientos. Esto para él es un horror, ¿no? Se mueve entre múltiples escenas sin poder separarse del dolor. Es muy pesimista, bastante pesimista el panorama mental de Nobel. Y con relación a esta descripción en cuanto a la visión de los espíritus radiantes y por otro lado otro tipo de formas que se afinan más con él, pues Kardec en la pregunta 278 quiere saber si los diferentes órdenes de espíritus están mezclados. Hemos estado hablando de esto en la clase del libro de los espíritus. Y dice en la cuestión 278, voy a ir un poquito más rápido porque se me va el tiempo, dice, ¿los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados? Sí y no. Esto es, se ven, pero se distinguen unos de otros. Se rehuyen o se acercan según sea la afinidad o antipatía de sus respectivos sentimientos, igual que como sucede entre vosotros. Es todo un mundo del cual el vuestro es un reflejo oscurecido. Los del mismo rango se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus, ligados por la simpatía y por el objetivo que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos por el de realizar el mal, o por la vergüenza. Fijaros las veces que hemos oído ya vergüenza, ¿no?, de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Bueno, podemos deducir muy bien la sensación de Nobel y lo podemos deducir también yéndonos a esta pregunta del libro de los espíritus, muy cortita, la voy a leer. En el instante de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que prevalece en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? La duda para los escépticos empedernidos, el temor para los que son culpables, la esperanza para los hombres de bien. Bueno, pues nuestro espíritu de hoy pasa por situaciones difíciles y nos presenta una conclusión tras una dura lucha. Realiza esa mirada retrospectiva
He pasado una etapa cuya duración no puedo apreciar, en la que envidié a los elegidos cuyo esplendor vislumbraba, aborrecí a los espíritus malignos que me perseguían con sus burlas, desprecié a los humanos cuyas torpezas observaba, y así pasé de un profundo abatimiento a una rebelión insensata. El mismo ha analizado cómo se ha sentido en cada momento, su relación con las experiencias, con las sensaciones, lo que le producían y cómo iban secuenciándose etapas de ánimo. Vemos del total derrumbe a la rebeldía. Y esto es algo que no creo que nos resulte extraño, porque no es nada que no experimente el encarnado ante los acontecimientos y la realidad que vive. Bueno, sí, a ver si me da tiempo. He traído un comentario importante que realiza Kardec en la pregunta 973, cuando los espíritus explican que no hay descripción posible de los suplicios morales que constituyen la sanción de ciertos crímenes, diciéndonos que incluso el que los experimenta tendría trabajo en dar una idea de ellos. Esto nos lo decía el otro día Marta, pero desde luego sí que concluyen que seguramente el sufrimiento más espantoso es el pensamiento que asalta al espíritu de que será condenado irremisiblemente. En Nobel lo vemos y esta perspectiva le despierta la rebelión insensata como él expresa. Y este comentario de Kardec, o sea, que vemos aquí en esta cuestión, a ver si lo puedo colocar, nos dice: el hombre se forma acerca de las penas. Bueno, os voy a leer lo de anterior porque no es esto. El hombre se forma acerca de las penas y goces del alma después de la muerte una idea más o menos elevada, según sea el estado de su inteligencia. Cuanto más ella se desarrolla, tanto más se va depurando esa idea y desprendiéndose de la materia. Contempla entonces las cosas desde un punto de vista más racional. Cesa de interpretar al pie de la letra las imágenes de un lenguaje figurado, puesto que la razón más esclarecida nos enseña que el alma es un ser enteramente espiritual. Con ello, no está diciendo que no pueda ser afectada por las impresiones que solo obran sobre la materia, pero de ello se deduce que esté libre de sufrimientos ni que no reciba el castigo de sus faltas. Y ahora sí, las comunicaciones espíritas, como esta que estamos viendo, tiene por resultado mostrarnos el estado futuro del alma, no ya con carácter de teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba, pero nos las muestran al mismo tiempo como secuelas perfectamente lógicas de la existencia terrena. Y aunque desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación humana, no son por ello menos penosas para quienes hicieron mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. Más se puede afirmar en general que cada uno es castigado por donde pecó. Así pues, unos lo son mediante la vista incesante del mal que realizaron, otros por los pesares y el temor, la vergüenza y la duda, el aislamiento y las tinieblas, la separación de los seres que les son queridos, etc. Pero bueno, ¿cómo sabemos que no hay un solo ser que se encuentre solo, desamparado ante sus pruebas, y que este hombre joven estaba en las oraciones de los que le querían? Pues reconoce finalmente esa justicia divina, esa mejoría? Y dice, aquí tenemos las dos versiones, voy a leer la de 1860. En fin, tú me has calmado, refiriéndose a la medium. He escuchado las enseñanzas que te dan tus guías. La verdad ha penetrado en mí y oré. Dios me escuchó y se reveló ante mí por su clemencia, así como ya se me había revelado por su justicia, dejando constancia para siempre de lo que hemos dicho, de la eficacia de la oración, del trabajo mediúnico, de la seriedad del espiritismo, de la compañía de los guías, de su amparo, de su protección, y de esa frase que jamás debemos olvidar y que fue pronunciada por el mayor ejemplo que ha recibido esta humanidad. La verdad os hará libres. Y es así que Nobel, con esta verdad, pues pudo
empezar un camino para pues, su felicidad, aquella que le aguarda en su interior, sabiendo que tiene todo el potencial para crecer y acercarse más a Dios, a sus leyes y a su infinito amor. Pues nada, muchísimas gracias y aquí concluye la clase de hoy.